permitidme que os presente a Sergio, italiano de nacimiento, trotamundo, sí, ciudadano del mundo de vocación, 7, 8 países trabajando en fútbol sala. Y bueno, nos va a contar un poco su experiencia de hace 2 años con la selección nacional de Finlandia, donde es también director técnico de la sección de fútbol sala en la federación. Y básicamente la ponencia tratará 3 bloques, la ha dividido en 3 bloques. El primero, un poco contextualizar un poco en la cultura finlandesa y la introducción del fútbol sala en este país. El segundo, enfocado más a la metodología que él ha utilizado y su proyección de los objetivos y qué manera ha propuesto para conseguirlos. Y el tercero, pues un poco más de pizarreo, técnico-táctico. Creo que os va a resultar muy, muy interesante. Gracias por llamarme y nada, encantado de venir a España por primera vez en el país de fútbol sala, junto a Brasil, a hablar de ese deporte. Vale, primero resultado, el más importante que conseguimos en Finlandia es que Pedro aprendió el inglés. Ahora puedes hablar inglés. Antes no hablaba una palabra y ahora puedes hablar. Por eso ya hacemos algo de bueno. Nada, como Pedro has dicho, mi primera experiencia, hago una premisa, yo desde Italia me fui a Japón. Llegué en este país totalmente diferente y no tenía ni traductor. Ellos hablaban todo japonés, yo hablaba italiano e inglés y estaba muy difícil comunicar. Pero la cosa que aprendí, después de 2 meses en un palo aquí muy grande, es que si te vas a un país nuevo no puedes copiar y pegar lo que hacía en tu país, porque la cultura, la manera de ver las cosas, la historia, la comida, el clima, son muy diferentes y tienes que adaptar sobre todo tu metodología, porque si no va a fallar, va a perder, porque no puedes cambiar una cultura. Puede modificar un poco algo, pero no puede cambiar una cultura. Y por eso la primera parte voy a hablar un poquito de cómo es Finlandia y cómo la cultura después influye en la creación del modelo de juego. Nada, este es solo el punto un poco que voy a tratar en esa ponencia. Y nada, empiezo aquí el timing. El timing yo creo para un entrenador es muy importante cuando empieza en todo. Yo empecé a Finlandia heredando el trabajo de Micho Martic, que hizo un trabajo muy bueno y es el dios padre del futsal en Finlandia. Él estuvo 9 años y yo creo que entendí muy pronto cuál era la característica del país y él basó todo. Una cosa que me sorprendí de él, que me dice es que ese equipo no puede jugar en ataque, porque toda la energía tienes que ser por el trabajo defensivo. Él decía que los finlandeses tienes que tener esta intensidad muy alta en la defensa y no puede tener energía en ataque. Por eso en ataque era muy directo y yo intenté de cambiar eso. Intenté de cambiarlo y después, claro, una cosa importante es que Finlandia conseguí su máximo resultado en los últimos años de él. Por primera vez llegaron a clasificarse a la fase final del campeonato europeo y consiguieron llegar al cuarto de final. Por eso todo el mundo estaba mentalizado en esa manera de ver la cosa. ¿Qué objetivos tenemos? Voy bastante rápido en esa parte introductoria para llegar después a lo que nos gusta más a los entrenadores, que es el técnico táctico. Y claro, a mí la cosa que me dijeron ellos es que ellos querían seguir llegando a la fase final del europeo. Yo le digo, mira, yo soy aquí por un objetivo, que es mi sueño y que le prometí a mi padre, que es llegar a jugar un campeonato mundial. Conseguirlo, calificarme y llegar a jugar un campeonato mundial. Por eso mi energía, y Pedro lo sabe bien, va al 100% por eso. Y después un otro punto, que eso me influye mucho en el sistema de juego, que es los jugadores, el futsal en Finlandia no es profesional. No estarán 5 jugadores que son profesionales, que hagan eso. ¿Y por qué lo hagan también? Porque
la seguridad social en Finlandia garantiza a todo lo que no trabaja un mínimo salarial de 1.000 euros, 1.000 y algo. Por eso uno puede vivir con ese dinero. Por eso muchos jugadores, no muchos, 4 o 5 jugadores quieren hacer vida profesional, no trabajan, el club le da algo y viven de estos subsidios sociales. Pero el futsal es amateur, completamente. Pero los jugadores tengan ambición de ir a demostrar su valor y de ser profesional. ¿Cómo puede ser profesional? No puede ser profesional en Finlandia porque no está dinero en el deporte por hacer eso. El único deporte de verdad profesional es el hockey, pero los otros no son profesionales. Por eso uno de los objetivos es ayudar a los jugadores a ir a jugar en una liga en Europa mejor. Vosotros, me hago una pregunta, ¿vosotros pensáis que solo defendiendo fuerte un club en España o en Francia o en Italia o en Portugal o a Rusia, que son la liga creo más importante en Europa, va a fichar un jugador de Finlandia? ¿Solo defendiendo? Yo no me lo creo. Por eso, y esto me pasó a mí, porque cuando los jugadores me pidieron, coach, ¿me ayuda a irme fuera? Yo llamaba a entrenadores amigos y les decía, mira, tengo ese pivot o ese ala o ese cierre que quiere venir. Mira, yo veo los jugadores finlandeses muy fuertes, muy duros, pero en ataque no veo nada. Por eso esto fue una de las cosas que con Pedro lo debatimos mucho y con mi asistente mucho. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos de la misma forma de antes o intentamos de cambiar? Y después esa fue una de las preguntas donde debatimos mucho, porque eso es uno de los puntos. ¿Cuáles son las preguntas que yo me hice antes? Si decidimos de cambiar, ¿cómo cambiamos? ¿Cuándo cambiamos? Porque el tiempo de la selección en Europa no es como la selección en Asia. En Asia yo me acuerdo que tenía campos de entrenamiento de 4 semanas, tenía usualmente no menos de 4 meses al año, por eso tú puedes tener una muy buena influencia sobre el sistema de juego. Puedes jugar aquí en Europa, después lo vemos como es un microciclo de la selección, y por eso en una selección como la de Finlandia o la menor selección de Europa, tenemos los mismos problemas que puede tener un entrenador, Pedro, en tercera o un equipo pequeño. La falta de tiempo se convierte en un hándicap importante. Pero no solo la falta de tiempo, tenemos esto, y con esto tenemos que llegar a ir a la guerra. No es que podemos fichar como hacía Italia antes, mira, o como hace algunos países, necesitamos jugadores, damos pasaporte. Eso en Finlandia no se hace, son muy, muy serios en estas cosas. Por eso, ¿cuándo y cuánto cambiar? Porque el tiempo se tenía 3-4 días, partido, 3 días, partido. Y por eso no es que tienen mucho tiempo para cambiar. Sí, lo que Sergio quiere decir es que, a ver, todas las selecciones tienen prácticamente el mismo tiempo para trabajar en Europa. Eso no suponía una desventaja, pero el momento de empezar a cambiar el modelo de juego que tan consolidado estaba y tan buen resultado les había dado históricamente y recientemente, pues ¿cuál era el momento de empezar a cambiar ese modelo de juego? Es en lo que Sergio quiere incidir. Y después, claro, el problema más grande que tenemos es cómo convencer a los jugadores. A decirle, vale, hasta hoy tú tenías que hacer 3 pases y jugar un balón, desde hoy tú quieres que empezar a elaborar un poco más. Es decir, tenemos que llegar a la zona de la finalización jugando. Y claro, esto nos costó mucho, nos costó una pelea con los jugadores. ¿Y cuál es el problema? Que en Finlandia no está. Tú puedes coger jugadores como máximo de 5 clubes. Lo otro, ni de pensarlo. Por eso los jugadores son estos. No es que decir, vale, cambio mitad de la plantilla como me sugerí el entrenador de la selección de fútbol. Yo no tenía esa posibilidad. Y después, para intentar de jugar como yo quería más, era que se tenía que mejorar los jugadores individualmente. Y eso fue lo más del trabajo. Vemos un poco de la cultura. Yo aquí he metido un poco la diferencia entre Italia y Finlandia. Y
por ejemplo, nos vemos el tema de la puntualidad, que en Italia siempre estamos los 10-15 minutos de retraso. El tema de la ducha, nosotros nos duchamos la mañana, en Finlandia por la noche. Es una forma que yo digo de ver las cosas. No es que tú cuando te vas a una nueva cultura no puedes pensar que yo tengo la razón y ellos son los tontos que tengan. No, es que puede ser que los dos tenemos razón y que tienes que intentar de ver la cosa de otro sentido. En algunas cosas tienes que intentar de cambiarla, otras tienes que intentar de potenciarla si también la ves diferente, pero puede ser una característica. Yo digo, por ejemplo, la fila. En Finlandia todo está ordenado, en Italia si está una mesa, todo el mundo se llega allí, estamos latinos. En el restaurante en Italia está un ruido que te cagas, en Finlandia todo... ¿Cómo es, Pedro, cuando comimos con la selección? ¿Habla alguno? Ninguno habla. Y yo. Claro, ¿cómo es la cultura finlandesa? Por historia, le digo 3 cosas para entender. Ellos son acostumbrados, todos los deportes de equipo, que sea baloncesto, que sea fútbol, que sea hockey, basan todo en la defensa. ¿Por qué? Ellos por historia tenían que defender su territorio. De la Rusia, de Suecia, de los alemanes, por eso siempre han peleado. El deporte más importante del país, ¿cuál es? El hockey. ¿Cómo juegan en hockey? En hockey juegan en quinteto, a la rusa, cambian todo el grupo y todo el grupo tiene un quinteto tiene su objetivo distinto y su forma de hacer. Finlandia, nosotros tenemos que ir en esta dirección. ¿Por qué? Los jugadores y la vida allí son acostumbrados a trabajar por equipo. Por eso, en un modelo de juego, tú tienes que el primer quinteto, por ejemplo, después de la charla, tú tienes que darle 10, 15 minutos, 20, que ellos se reúnen, entre sí, el modelo de juego van a tomar elección de cómo hacer la cosa. Segundo quinteto igual, tercero igual. ¿Eso qué es? Tienes cosa buena y mala. La mala es que si tú quieres cambiar algo en el partido, no puedes mezclar un jugador del tercer quinteto con un jugador del primer quinteto. Porque la cosa, ellos ya se encuentran, coach, pero antes habíamos hablado, el modelo de juego, eso para mí era algo, Pedro, lo habíamos hablado, se decía, ¿cómo no puede ser? Al final nosotros se veía que intentar de cambiarlo le creaba problemas, vemos la cosa al revés, potenciámoslo, cada quinteto le damos un estilo distinto y cada quinteto va a tener también balón parado distinto para sorprender el oponente. Esto nos ha creado también cosas buenas y malas, pero vemos que ir contra nos daba problema, ¿qué hacemos? Hacemos al revés. Y también se hacían reuniones, meetings puntuales para quinteto, para hablar con eso. Otras cosas, en Finlandia la cultura del estudio. Es un país que invierte mucho en la formación y toda la gente es acostumbrada a estudiar. Por ejemplo, si una persona de 50 años que hacía ingeniero quiere ser médico, dice a 50 años, ¿qué me necesito para ir a ser médico? Necesito integrar 5 exámenes universitarios, hacer la práctica y claro, el país te vas a dar dinero para que tú puedas a 50 años cambiar tu vida, estudiar y ponerte a hacer otro. Por eso todo el mundo está acostumbrado a estudiar. ¿Qué me pasa esto? Que yo le puedo dar muchísimo balón parado, que ellos lo van a memorizar todo, yo le doy detalle del oponente, se lo memorizan todo, son muy aberturas, se memorizan todos los movimientos y tenga cabeza abierta en el ver las cosas, no es que está cerrado, se puede hacer solo eso. El tema de la colaboración, que lo decías antes, en Finlandia, por ejemplo, lo decía antes de la actividad pública que tengan que hacer, que les gusta hacer, reunirse en el deporte, en la vida social. Y ya en el estudio son acostumbrados a trabajar en grupo. Cada uno puede decir su opinión y ellos son muy, muy acostumbrados en eso. Y la colaboración, por ejemplo, esto a mí me sorprendí el tema que coach, después del meeting, la charla técnico-táctica, tienes que dejar
15, 20, media hora, porque nosotros queremos reunirse y hablar entre nosotros. Y al principio la había, ¿cómo? ¿Me quieren hacer algo a la espalda? ¿Hacer algo contra de mí que yo quiero hacer eso y ellos quieren hacer otra cosa? No, es su forma de hacer. Sí, además resultaba curioso porque se juntaba por quintetos. Veías que terminábamos el meeting y ellos, el primer quinteto se juntaba, hablaban de sus jugadas a balón parado, el segundo igual, el tercero por separado. Esa es la cultura de la colaboración que entienden. Ellos entienden el quinteto como un solo, como una entidad. Su quinteto, otro quinteto, otro quinteto. Tiene sus cosas muy buenas y ya veremos que a veces no las tiene tan buenas. Y la otra, como decía, es la libertad de opinión. Cada uno está acostumbrado a decir las suyas. Y claro, esto me costó algunas cosas para mí, alguna pelea con los jugadores, porque los jugadores están acostumbrados a decir, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hacemos lo otro? Claro, yo digo, claro, el sistema de juego, el modelo de juego, lo voy a decidir yo, porque el culo sobre el fuego es el mío, el riesgo es mío, por eso yo. Y eso nos costó alguna pelea. Al interno del sistema de juego, pues, estáis libre de vuestra elección. La jugada 1, la 2, la 3, la que queráis, pero dentro del modelo de juego, no libre totalmente. El entrenador de antes le había dado libertad pura de los jugadores, entre los más veteranos que a nivel técnico-táctico elegían cómo jugar. Yo en eso le he metido más un poco de moverse dentro de un sistema. Y lo otro, que ellos quieren mucho el país, por eso, sí también no son profesionales, pero quieren jugar por selección, tú le puedes pedir trabajo extra, porque ellos saben que el futsal internacional no es como la Liga de Finlandia. Por eso los jugadores que son el círculo de la selección, los dos clubes que tengan entrenadores más preparados, vale, hacen su trabajo físico, su plan. Lo otro, está el chico, nuestro preparador de la selección, que le envía programas que por lo menos físicamente estén a nivel de competir. Después lo vemos. Un poco de fortaleza y debilidad. Y ahora llegamos después a la metodología. El tamaño de los jugadores. Los finlandeses, fuerte y grande y no están pivot, por ejemplo. Esto es un problema que nunca ha estado desarrollado el modelo de jugar con un pivot. No tenemos, antes de empezar, nosotros no se tenía pivot y ese es un problema. Son muy fuertes en la lucha. Por ejemplo, aquí tenéis Corpela, pero el sistema de arbitraje en España pita todo el contacto y un jugador como Corpela, que Pedro le puede garantizar que cuando juega con la selección en internacional, que lo deja en el contacto, no está pivot, que le gana, sí, gana siempre, con todos los pivot. Y estuvo pivot bueno, vinimos a jugar contra España, perdimos 3-1. Cuando Corpela en la pista, los 3 pivots de España no vieron el balón. Si no queréis, me miráis el partido, si no me creéis, lo veis otra vez. Pero que tienes un problema, estos chicos, que son lento de pierna, la agilidad no es desarrollada y algunos jugadores, como siempre Pedro dice, son un poco gordos, son un poquito, no son coches de Fórmula 1, son coches para ir al mercado. Son diésel, sí, no son gasolina. Otras cosas, la diferencia entre portero y jugador de cancha. Los porteros son mucho más desarrollados de los jugadores. Yo al principio no entendía por qué, y esto vino por el país, como es la conformación del país. Finlandia tiene 5 millones de habitantes, 3 millones y medio, 3 millones y 2 están en esta zona. Y en esta zona están muy pocos clubes de fútbol sala. Los clubes de fútbol sala están de esta zona, en esta zona negra está solo uno en primera división. Los otros están arriba. ¿Por qué? Porque en la zona del norte, donde está mucho equipo, están pocas personas. Es muy difícil entrenar equipo. El portero se puede entrenar individualmente. Y por eso el portero es más desarrollado de los jugadores. Esta es una peculiaridad. Los porteros para mí, como son, Pedro me puede decir más de mí. Sí, ahí tiene un nivel muy alto. Os pongo un ejemplo.
cuando en un grupo de niños solamente hay 2 o 3, lo que nunca falta es la portería y el portero. O sea, con 3 puede entrenar un portero, se puede hacer un portero. Pero para jugar en equipo y un juego más real, más global, necesitas 2 equipos, más número de miembros. Y ellos, por la densidad poblacional, siempre tienen, aparte, el tamaño de los finlandeses es enorme, es propicio para que salgan porteros. De hecho, los porteros de fútbol 11 finlandeses tienen un muy buen nivel mundial. Los de fútbol sala también, con respecto a los jugadores, están por encima. La liga, ¿cómo es la liga? El nivel de la liga están. El año más alto fue 2021-2022. Fue un nivel más alto. Todos los finlandeses jugaban ahí, estaban 4 entrenadores extranjeros, muy buen extranjero. Después de eso empezó a bajar. Los mejores finlandeses están intentando de ir fuera. De entrenadores extranjeros desde 4-1, ¿qué pasa? Que esto le aportó que el nivel bajó. Antes todos los jugadores buenos de la selección jugaban en un club, que era el CADU, que ahora casi desapareció, que podían hacer eso, un poco el modelo de Kairat, que aportaban su manera de jugar a la manera de jugar de la selección. Ahora yo no tengo eso, están 3 de un club, 5 jugadores fuera del país, 2 de un otro club, 3 de un otro, y no le juntas para intentar de utilizar lo que hace un entrenador de una selección para explotar un trabajo de un entrenador de liga. Por ejemplo, en Portugal, de la selección de Portugal, se miran mucho situaciones de Sporting, se miran mucho balón parado, situaciones de juego. ¿Por qué? Porque casi todos los jugadores llegan de 3 equipos, Sporting, Benfica y Barcelona. Estos son los jugadores donde juegan los mejores, y por eso se puede explotar. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Vietnam, entrenaba en la liga también un club, y todos los jugadores pertenecían el 95% a ese club. Por eso, cuando se jugaba la Champions Asiática, era la selección más 2 extranjeros. Selección de Tailandia, igual. Selección de Kazajistán antes era igual. Selección de Uzbekistán antes era igual. Muchos países se podía trabajar mucho más a nivel táctico. En Finlandia no se puede hacer eso. ¿Cómo es futsal en la etapa de formación? No existe. No existe. Algunos clubes, está solo fútbol. No existen academia de fútbol sala. No existe. Los niños empiezan a jugar a fútbol sala a 14, 15, 16 años. ¿Qué pasa? Le falta la base. La defensa se organiza más o menos porque tenga esa índole de defender el país, de pelear. El ataque, si te falta calidad de técnica y concepto táctico, es mucho más difícil. Unas cosas que hice yo, por 2 razones. Una es mejorar los entrenadores. A mí no me gusta que si yo estoy 4 años a Finlandia, ellos vean solo mi manera de ver el fútbol sala, porque para mí es muy limitante. Por un lado, puedo influir dando a los clubes mi idea, pero por el otro, no voy a crear variedad. Si quiero cambiar algo, no lo cambio, porque si voy a dar solo mi influencia, no cambio nada. Por eso y por otro lado, para mostrarle que no está una forma, si yo quiero cambiar el modelo de jugar de la selección, quiero entrar en la cabeza de los jugadores, quiero que vean que no está una forma sola de hacer la cosa. Porque nosotros peleamos contra estas cosas de no tirar balones, de no intentar de jugar, de no tomar un poco de riesgo, de jugar un poco. ¿Qué pasa? Ponemos del último año de invitar cada mes un entrenador extranjero de alto nivel. Fueron también 3 españoles, vino Dani, vino Vadillo y un chico que es Álvaro Martínez, que es en Croacia, que dieron charlas online para entrenadores, para que los entrenadores se desarrollen y para también cambiar un poco la idea. Hace poco, con Jussi es el
el que consideramos ahí en el staff el segundo entrenador, con Sergio, tenía una conversación con él y, bueno, en definitiva la conversación me llevó a preguntarle que el nivel de los entrenadores cómo se podía subir allí, porque él me contaba que solamente pueden dar cursos de entrenadores hasta lo que es el UEFA A. UEFA B. UEFA B. UEFA A no existe. UEFA B se corresponde aquí con un nivel 1, nivel 2. Nivel 2. Bueno, pues aquí les dije que deberían empezar por trabajar en eso, porque aquí, por ejemplo, en España, para estar en primera, en segunda, incluso segundos entrenadores, tú estás obligado a tener la misma titulación que el primer entrenador, es decir, nivel 3 o técnico de grado superior. Entonces, eso os puede dar una idea de cuál es el nivel de los entrenadores allí, en general, ¿no? Y en la primera división pues tendrás entrenadores formados con titulación superior a UEFA B, probablemente 1 o 2, no más. Otras cosas. Aquí en España, después de tener licencia, el carnet de entrenador, no es que vosotros termináis de estudiar. ANEFS es por esto, por el entrenador estudiar toda la vida. El día que dices, hoy yo sé todo, no necesito aprender más, es mejor si te vas a hacer otro trabajo para mí. Entrenador es estudiar, ver, intentar de hacer cosas nuevas, mejorar de tus errores, ver que lo que hacen otro, confrontarte con otros que hacen cosas nuevas. En Finlandia esto no existe. La liga es de nivel bajo, el fútbol sala juvenil no existe, por eso se tienes que potenciar eso. Y las otras cosas que yo hice es ir en los equipos de fútbol y mostrándole los beneficios que es jugar a fútbol sala por los niños mismos. ¿Qué pasa esto? ¿Mejoro los jugadores de fútbol? Sí, pero indirectamente los que vendrán a fútbol sala irán a tener una técnica y táctica de base diferente. En vez de empezar de nivel 0, se empezará de nivel 3, que ya es un salto grande. Y eso los clubes de fútbol lo han entendido muy, muy bien. Yo estoy, cada semana tengo que ir en un club de fútbol a hacerle formación, ayudarle a hacer planificación. En invierno habíamos conseguido competición de fútbol sala por lo menos de 2 meses, 2 meses y medio. Y esto para mí es mucho. ¿Qué pasa? Que la Federación de Fútbol ahora empieza lo de fútbol, empiezan a verme no más como un amigo, más como uno que le va tocando los huevos. Eso no sé hasta cuándo me ayudarán, pero para de momento la Federación me está soportando en eso, mucho. La cultura futbolística igual es no riesgo, defender, tirar balones. Y eso no me ayudó. Cosa de los finlandeses, que se entrenan fuerte. Tú alguna vez en entrenamientos te tienes que decirle, chicos, no es que tenéis que matar en los entrenamientos, mañana jugamos. Es que ellos, si tú le dices de ir, el que manda, se dan hostias también en los entrenamientos, ellos compiten. Las cosas que hacen muy bien es competir, es pelear. Esto lo hacen muy bien, muy bien. Sí, además se queja un poco. Yo le voy a preguntar a Dani. Imagínate que tú pones a Gadella y a Rafa Santos de barrera y viene un tío que toma carrerilla de 10 metros y los revienta. Se te van a poner una vez, la segunda te va a echar la bronca a ti. Allí da igual. Los tienes que poner de barrera, los pones de barrera, no se quejan en absoluto nada. Si tú tienes que poner a entrenar los penaltis, yo nunca entreno los penaltis ni en Jaén ni en Finlandia de modo real. Lo entreno con un balón de goma para que el portero no coja miedo, tal. Pero allí les da igual. Es que si pones al que más fuerte chuta a pegar penaltis, el portero aguanta. Y si le pega, da igual, no se quejan por nada, es increíble. Él en la barrera le tira un ostión en la cara, hace un poco así y se pone en la barrera otra vez. Y ya está. Y esto es bueno para un entrenador. Vamos ahora, terminé un poco la premisa, vamos un poco en la creación del cuerpo técnico. Yo por primera vez he trabajado con un cuerpo técnico aquí de verdad, porque en otro país estaba yo y alrededor tenía personas que no sabían nada de fútbol sala, que he elegido de la federación, que tenían que formarse con mí, pero a mí no me aportaban nada, sino recoger los balones, poner los conos y nada más, aparte el traductor que me ayudaba a hablar. Pero yo nunca he tenido un cuerpo técnico. Aquí en Finlandia
he tenido la posibilidad de tener un cuerpo técnico bueno, porque los chicos finlandeses también, Pedro puede confirmar que son buenos y son metidos. Eso es un poco mi cuerpo técnico. Estoy yo, Antti Teittinen, que es un antiguo jugador de la selección que todavía está jugando en la liga, tiene 43 años y todavía juega, que se dedica solo a los balón parados ofensivos. Porque nosotros sabemos que los balón parados es para nosotros la más grande posibilidad de meter gol. Por eso nosotros hacemos muchísimo balón parado y él se dedica solo a eso. Estudia un montón, mira partido de Pedro le da material de España, se mira partido de Rusia, de Brasil, coge ideas y solo hace esto. Solo hace esto. Jussi, que es mi segundo entrenador, que hace un poco de lo que falta, si necesito ayuda ellos está conmigo, si lo necesita Pedro para chutar, él es jugador también y chuta muy fuerte para entrenar los porteros, chuta. Si Teittinen necesita ayuda por los balón parados, va con él y me ayuda un poco, no en la comunicación, en el manejo de la cabeza de los jugadores. Bill es el preparador físico que maneja todos los GPS, toda esa historia, me ayuda a mí porque, ¿qué pasa? En la selección, que tenemos poco día, no se van a mejorar los jugadores físicamente, pero si entreno demasiado alto, lo puedo mejorar, puedo llegar al ritmo al día de partido y los jugadores están muertos. Por eso yo necesito una persona que me ayude un poco y los jugadores vengan de condiciones diferentes. Está Corpera, que se entrena en Intermovista, están chicos que se entrenan 3 veces a la semana. Y yo tengo que medir el entrenamiento con todo y él me ayuda mucho. Es un chico bien de la universidad, es jugador de fútbol sala, juega la liga, pero es un chico metido. Está Pedro con los porteros y me ayuda un poco a ver los oponentes, a hablar. Tenemos Mäkinen, que es un analista, y un otro entrenador de los porteros, porque después de mí, Finlandia quiere ir con un entrenador finlandés. Y de la misma manera tienen que tener un entrenador de los porteros. Por eso yo le dije al principio que nos tengan que dar una persona que ellos piensan que en futuro será el entrenador de los porteros, que será el prototipo número 1, y es el niño de Pedro. ¿Cómo trabajamos? Esto un poco las reuniones. Yo me digo la cosa más, nosotros trabajamos en bloque. Yo tengo que optimizar al máximo el poco tiempo que tenemos. Por eso, cada uno trabajamos en bloque. El recupero de los jugadores es un recupero activo, donde podemos, trabajamos sobre 2 pistas, tenemos 2 pistas, unas al lado de la otra, y los jugadores cuando descansan, hace por ejemplo balón parado en pasivo, los porteros con Pedro, trabajamos en bloque. Claro, discutimos antes cómo lo que se tiene que hacer, pero cada uno es responsable al máximo de su trabajo. Me muestro un pequeñito video, Pedro, si tú quieres añadir algo. Una de las pistas, por ejemplo, tú ves aquí están 2 pistas al lado, una es de plástico, la otra es... Y nada, podéis ver que yo estoy con el equipo principal trabajando salida de presión con 2 quintetos. Para mí lo que he tenido de resources para intentar de optimizar el tiempo. Lo que manda el tiempo de cambio soy yo con el preparador físico, es decir, cuando yo digo cambio, los jugadores se van allá y como esto bien, los otros se vengan aquí. Aquí intentamos de hacer lo máximo. Eso, por ejemplo, aquí era el entrenamiento de cómo empezamos, eso es el primer camp que hacemos. Sí. Vemos cosas. Nosotros grabamos todo, hacemos muchísima sesión de vídeo, muchísima, para ayudar a los jugadores. Esta es lo mismo, pero del otro lado. Aquí ves la cámara, la otra cámara, que para aquí. Porque después Teittinen hace su meeting por balón parado con los jugadores, Pedro hace su meeting con los porteros, aquí hacemos un poquito de entrenamiento
Era el principio, aquí se ponía cosas nuevas y era mucho, no era un campus que hacemos con los jugadores. Esa es una manera para mí lo que yo metí y tenemos que explotar al máximo el tiempo que tenemos. ¿Cómo podemos? Intentando de robar el tiempo. ¿Cómo es robar el tiempo? Yo no puedo tener 6 staff y solo trabajo yo y los otros 5 me miran. Trabajo yo y los otros me miran, dan consejos, sí, pero trabaja uno al final o trabajan 2. Los otros 4 no te aportan directamente. Si yo divido en bloque, me van a aportar todo. Esta era un poco la idea. Y después de aquí vamos a ver un poquito, volvemos a nuestra ponencia, que es esta. ¿Qué me voy a decir? Modelo de juego, estas son las cosas que tenemos en cuenta, y filosofía de juego. Desde aquí ahora vamos a hablar de lo técnico-táctico. Y si habéis preguntas, me queréis, cualquier cosa, si la vamos hablando. Sí, permíteme, yo os contextualizo. Venimos, imagino que todos los países tendrán y todos los seleccionadores cuando llegan a una selección tienen sus retos. Para Sergio el reto principal era convertir el juego de fútbol 11 que se estaba jugando en 40x20, porque era básicamente eso, balón largo segunda opción, o de ahí sacar una set pieces, como le llaman ellos, una opción a balón parado, y tener una opción de un chance de gol. Era eso, convertirlo en un juego más de fútbol sala como lo conocemos aquí, de elaboración, de conseguir ganar terreno y acercarnos a la portería rival, conseguir oportunidades a partir de ahí, a partir del juego. No de mandar un balón al aire y que luego esa segunda opción te dé la oportunidad. Ojo, no era fácil mentalmente para los jugadores, era muy complicado cambiar un modelo de éxito porque recordemos que con Mission Marty, que hizo una labor buenísima en Finlandia, buenísima, venían de meterse en cuartos de una Euro, un país como Finlandia. Perdieron contra Portugal, claro. 2-1, o 2-1, 3-2, de un gol, perdieron de un gol, no me acuerdo si 2-1, 3-2, y a 10 segundos del final, 6 segundos, el portero de Portugal hizo un paradón al segundo palo de milagro, y Portugal es campeón del mundo y después fue campeón de Europa. Por eso no es que ese modelo táctico era una mierda, no, es un modelo táctico bueno, y yo creo que Micho había entendido lo que eran los finlandeses, pero yo también intento de ver lo que tiene la cultura finlandesa, pero yo tengo también ser coherente con lo que yo creo. Y al final de la noche me tengo que ver, mirar en el espejo y decir, tengo que conseguir un resultado. El entrenador influye en cómo lo conseguimos el resultado. Yo me tengo que ver y ser coherente. Yo no puedo, cuando pasa un problema, yo pienso con mi cabeza, no puedo pensar con la cabeza de Pedro o de otro, yo soy yo. Y por eso no puedo ser la copia de ningún. Por eso al final ponemos analizamos, ¿es conveniente cambiar el modelo de juego o no? Y ponemos objetivo, a favor de cambiar el modelo de juego. El objetivo, mandar los jugadores fuera. Segundo, ser coherente con mí mismo. Tercero, para mí, dar un paso siguiente, porque a mí en Vietnam, por ejemplo, al principio, cuando yo llegué a Vietnam, desastre, yo decía, aquí los jugadores que en los movimientos se enchocan entre mismos, yo decía, madre mía, ¿aquí cómo se va a jugar? Me ponía a jugar 3-1 sin tener un pivot para tener el balón más lejos posible de mi portería. 3 pases y después, claro, que se mejoró los jugadores, empezamos a jugar de 4 porque tenían muy facilidad de correr, muy rápido, pequeño, pero claro, eso necesita un tiempo. Y eso para mí, por dar a Vietnam, en 4 años llegamos a ganar a Brasil, jugando un partido, jugando a fútbol sala, no tirando balones, jugando. Y por eso a mí, después veniendo, a mí me empezó a jugar el fútbol sala verdadero por Velasco. Y yo en Italia, a Velasco le hizo ganar con jugadores buenos y jugadores malos, y jugar de la misma forma.
Y esto a mí me ha dado la posibilidad que si tú trabajas de una forma, puedes conseguir resultados. Lo otro es que Zego a mí me influye mucho y lo llamé a Vietnam para trabajar con los jóvenes. Y ves que si tú trabajas y mejoras a los jugadores individualmente, por ejemplo, en Vietnam, los primeros 2 años que yo organicé el tráfico, subimos y después estuvo un paro. El equipo llegó allí, más no iba. ¿Por qué? Porque si no mejora a los jugadores individualmente, globalmente no se mejora, no, el equipo no mejora. Y eso es un poco lo que decimos. En contra, que estaba en muy poco tiempo, esa idea de que ellos tenían, que se tenía de defender solo, y eso estuvo un poco la pelea. A partir de ahora en la charla vais a apreciar, por lo menos yo, la idea general que saco de la charla y del trabajo de Sergio. La que yo me llevo en lo puramente deportivo de fútbol sala es que o tú mejoras a tu jugador en lo técnico o táctico, sobre todo en la táctica individual, o es imposible trasladar ningún modelo de juego de tu idea al campo. Y ya no os hablo de que el control sea bueno, ya os hablo de que el control sea con pisada, sea para adentro. Hay muchos matices tácticos individuales que o se los inculcas al jugador o es imposible desarrollar nada. Y mucho más cambiar un modelo de juego como pretendía Sergio. Le pido una pregunta. En la alta competición, ¿cómo vienen los goles, la mayoría de los goles? ¿Con cuántos pases? ¿Con cuántos pases vienen los goles? 3 pases, 5 pases, 10 pases, 20 pases, ¿con cuánto vienen los goles? Menos de 5. Por eso, si vos pensáis, ustedes pensáis, yo estoy trabajando algo y el fútbol sala dice otro. Yo le digo a los jugadores de elaborar y los goles vienen de dar menos de 5 pases. Yo no soy capaz de jugar y decirle, después de 4 pases tienes que tirar el balón, porque si no está alto riesgo que me pongan un gol en contra. Yo le digo, vamos a ver de controlarlo este riesgo. Tenemos que tomarlo, pero controlando. No es que jugamos así abierto y que todo sale, intentamos hacer caño enfrente a la portería y no es esto. Pero si vosotros pensáis, el fútbol sala viene con esto, que yo lo entreno, el ataque rápido, pero también tenemos que tener una idea de cuándo tenemos el balón, de no hacer 2 pases y tirarlo. Antes de hablar filosofía, yo me muestro el primer partido, cortes del primer partido mío con Finlandia. Y vosotros, después de eso, hacemos alguna pregunta y me decís lo que veis, porque me se abre así. Vale. Me decís lo que veis. Esto era cómo se jugaba, un vídeo de algunos minutos. Esto era cómo se jugaba. Contra Irán perdimos 2-1 con un gol que no era gol lo que metieron. Después me decís lo que veis a nivel técnico-táctico. Este es el primer partido. Para un momento. Habéis podido observar que la intención es meter el balón por arriba. Y veros a ellos, ¿cuál es la intención del juego de esos chicos? ¿Qué veis? Un pase y cómo están. ¿Cuál es la posición en la pista después de un pase? 3-1, 4-0, 2-2, ¿cómo es? 3-1, después de un pase ya estamos a 2-2, lejos. Corte largo, balón parado, no está una entrada pisando. Es muy difícil a la hora. Fijaros en la orientación, cuando una la recibe, fijaros en la orientación primera, que es siempre mirando hacia la portería propia y no recibir encarando a la portería rival. Esto era una de las cosas. Mira cómo recibe ese jugador. Mira cómo recibe. Y esto está jugando todavía en la selección.
No es que no juega más en la selección. Mira cómo estamos. Mira. Ahí estamos dos. ¿Cómo es el Tipo juego? partido. Es claro que aquí o tiene calidad, está Robinho, que le das el balón y dice, entrenar a Robinho es muy fácil. Le dices todo el otro lado de Robinho y él se la juega. Claro, es muy fácil. Pero si no tiene Robinho, este jugador ahí dice, si pierdo ese balón, me pongan gol, el entrenador se enfada, ¿qué hago? Lo tiro arriba y que toma riesgo lo otro. Claro, y eso, cambiar esa mentalidad que era ganadora. Estos jugadores, el número 10, tienen más de 100 partidos con la selección, el número 9 tendrá más de 120, no es que jugadores que no tenían, ¿entiendes? Es que eran pilares. Mira, y eso es lo que ve. El pívot, miraste, mira, corte largo, otra vez, 2-2. Mira, orientado, 2 pases, 1 pase y miramos a nuestra portería. Y por eso, muchas dudas que yo he tenido, ¿qué hacemos, Pedro? ¿Intentamos de jugar o no? ¿Tú cómo la ves? Con mi asistente, ¿cómo la ves? ¿Tomamos un palo? Porque claro, nosotros jugamos ese torneo, venimos a jugar un partido contra España y 4 días después se empezó el calificatorio del Mundial. No es que se tenía 20 partidos o un año para preparar eso. Era ya. Y los partidos con las selecciones son todas finales, porque en el primer grupo, 3 equipos y las mejores se iba y las 4 mejores segundas de todos los grupos se iban a la siguiente ronda. No es que puede cagar un partido, porque si cagas un partido ya está en tu casa. Mira, Corpella es el único que está buscando proximidad. Esa era la técnica. Se pierdes un balón, contra peligrosa y eso estás. 2-2 otra vez. Claro que no toma riesgo así, pero es también muy difícil meter gol. Otra vez, los dos largos, balón presionado y los dos que corre. ¿Dónde corre? ¿Qué hace lo que tienes el balón? Si vosotros todo el mundo escapáis. Antes de poner esto, le pongo lo que yo, a nivel, el primer día, yo le he dicho eso. Yo quiero ver los jugadores protagonistas. Los protagonistas son los que tienen la luz y que tienes que mostrar sus habilidades. No solo en defensa, también en ataque. Los errores pasan a todo. Yo no conozco jugadores que no hacen errores. Tenemos que intentar de no repetir lo mismo. Tenemos que intentar de no reducir los errores, de no hacer errores tontos, de medir los riesgos, pero no se puede jugar con 0 riesgo. Eso no se puede hacer. Por eso, ser protagonistas en la pista. Eso fue el punto 1. Esto fue el punto 1 que yo siempre le batió del primer día. Y yo quiero jugadores que son protagonistas, que no tengan miedo cuando tengan el balón. Que se empezó a poner entrenamiento a mejorar el concepto de técnica táctica individual. Primer punto, recibir orientado por el ataque. ¿Cómo recibe este defensor, este jugador? ¿Cómo es orientado? ¿Para atacar o para defender? El defensor de él, ¿a cuántos metros estás? 5. ¿Tiene miedo ese defensor? Le da igual, le dices, esto está un pase, yo le decía, nosotros empezamos defendiendo. Y esto nos costó cambiarlo. ¿Cómo hacemos? Una parte de los entrenamientos eran entrenamiento de técnica y táctica individual. Mira esto, ¿cómo recibe ese jugador? Con la intención de jugar vertical o de ver su portería. Porque le faltan cosas. Y aquí, claro, ponemos el balón al pívot, pero no está entrada. Claro, ellos habían entendido un giro simple, pero le faltaba toda
técnica táctica de base para desarrollarlo. Yo os pregunto una cosa. Este concepto tan básico como recibir encarando, ¿a qué edad se enseña en España? Al principio, en cuanto puedes, en cuanto puedes creer que lo puedes asimilar, se lo enseñas. Aquí tocaba, a la hora de cambiar el modelo, tocaba drásticamente empezar estas cosas a enseñarlas y que las asimilaran y que creyeran, porque recuerdo, su modelo venía del éxito. Esto es un punto que lo vimos que de las cosas que al final balón perdió. Otro punto, no recibir en la línea, entrar pisando. Mira cómo recibe ese jugador, mal orientado y en la línea. En la línea, esto es un corte después de un año de trabajo de ese jugador. Un corte, recibes en la línea, parándose el balón, ¿qué pasa? La línea es un defensor, tío. Y siempre repetir estas cosas, ¿qué pasa? Paras el balón, recibes en la línea, pérdida. Y eso por eso yo digo que me identifico mucho con entrenadores que entrenan en categoría más baja, porque tiene ese problema. Otra situación, aquí el jugador control orientado, aquí ¿qué hace esto? Paras el balón. Tienes un apoyo, si paras el balón para jugar una pared de ataque, una pared abajo de la línea del balón, ¿qué hace? Paras el balón, no tienes otra posibilidad que hacer eso. Dale 2 segundos para atrás. Dime. Imaginaros, luego el trabajo era enseñarles el vídeo al jugador, a 4, a picar a Inen y decirle, si tú entras pisando, la línea solita se te abre al pívot. Y el pívot ya tiene un momento para ir a buscarte a ti. ¿Vale? Eso es lo que el jugador no le habían inculcado desde pequeñito y tocaba con... ¿Cuántos años tiene picar a Inen? ¿28, 29? No, 25. 25, da igual. Ya íbamos tarde. Pero eso, por ejemplo, imagináis mi objetivo cuál es, calificarme para el Mundial y segundo, enviar los jugadores a jugar en un país extranjero. ¿Qué pasa? Si yo lo envío y estos jugadores tengan éxito, me regresan a mí mejores. Pero si yo envío a esos jugadores a jugar fuera, con estos fallos técnico-tácticos, ¿qué pasa? Después de 2 meses, le digan, chico, te pagamos un avión, te pagamos una casa, te damos un salario y no sabe entrar pisando. Vete a tu casa a jugar la Liga de Finlandia. Eso es lo que se ha tenido que trabajar muchísimo, muchísimo. Y después me mostraré corte que me decís lo que veis, si el trabajo mejoró o no mejoró. Otras historias. Al principio, es un primer partido contra Rumanía de calificación al Mundial. ¿Qué pasa? ¿Veis cómo son los pivots? En tema de protección del balón, desmarque, tiempo del desmarque, la finta y todo. Ese es el principio. Este es el pivot. Mira, primer movimiento del pivot. ¿Qué hace? Como tenía de antes, de correr e ir a intentar de poner un balón arriba, se va, el tiempo de desmarque no está, pérdida, otra vez. Al principio le decimos al pivot de jugar en banda solo porque no era capaz de tener un balón. Mira, balón al pivot, no lo controla. El tiempo de desmarque es malo. Balón a la banda, el pivot lo recibe, pierde y pierdes el balón porque no lo coge. Eso es lo que se tenía al principio. Y con esto se tenía que jugar. Mira, otra vez. ¿Cómo es? Esto es otro pivot contra Vietnam. Segundo partido que jugamos. Contra Vietnam, que físicamente son la mitad de los finlandeses. Por eso un pivot tenía que ganar sí o sí. Mira, balón a pivot. Perdió. Esto es después de un año. Vamos a ver cómo cambió la cosa. Fijáis el pivot aquí. Por ejemplo, aquí es el normal movimiento, nos vemos que la línea de pase está abierta, mira el pivot. Finta para después tener un tiempo, recibir con menos presión
Y ya se ve es un poco algo más de fútbol sala aquí. Ese pívot ya empieza a estar preparado para mandarlo fuera de Finlandia. Próximo año que ese venga pivo creciendo. jugará en España, en segunda división. En Ceuta. En Ceuta. Viene a jugar en Ceuta, ese pivo. Miraste cómo era 2 años atrás. Mira cómo está jugando ahora. Esta es contra Holanda. Ya se gira, ya entiende el tiempo más de la finta. Ve la diagonal, es que se vean cosas más. Otro concepto para mí fundamental que me enseñó Velasco es el concepto de la proximidad. Para mí es el elemento de ataque número 1 del fútbol sala. Ir cerca del oponente y ganarle la espalda con un pase, eso es el concepto 1. Los finlandeses tengan miedo a ir a jugar cerca del oponente. Y esto tiene dos problemas. Uno, en el ataque, dos, en el portero jugador. Que nosotros se hacía portero jugador y se jugaba a 7, 6 metros del oponente. Yo creo que cuando jugamos contra Portugal, primer partido ponemos portero jugador, yo creo que João Matos ni era sudado al final de defender nuestro portero jugador. Estaba parado, hacía 2 metros y 2 metros, João Matos, porque no percibía ningún riesgo. Y lo vamos a ver eso. El concepto de la proximidad, antes era muy jugar, mira, muy lejos del oponente, muy lejos. Claro, como pone, el único era un poco Corpela, que se iba, fijaba un poquito, pero no estaba nada de fijación. Pase, pase, mira, mala orientación, pase y al final recibir, tirar un balón. Mira, que el portero no sabe qué hacer y tiras un balón. Mira, balón, sin intentarte jugar proximidades, pase, lejos del oponente, pase, y ahora ya estamos, nada. Y eso será un poco el principio. Después, si queráis, os muestro algunos ejercicios, que puede ser que conocéis ya, por cómo sabemos entrenados estas cosas. Y miráis, que también haciendo esto, se metía goles. Ellos estaban acostumbrados a eso, se metía goles. Así. Vamos a ver, y después se analiza un poco más las cosas, cómo está el equipo ahora. Eso es. Ha cogido así, no os preocupáis. Principio, la idea de jugar de set. Ya lo voy a ver. El primer set, yo tenía los jugadores que técnicamente y tácticamente eran los mejores y creo que tengo un quinteto que se puede controlar el ritmo de juego. Este primer quinteto se puede jugar contra los demás. Ese partido contra Georgia, en Georgia está Chaguinha, está Viño. Un set es un cuarteto. Es un cuarteto. Vale. Está Chaguinha, está Viño, está Bruno Gómez, está Elisandro, está Villa. No es que tenga jugadores de mierda, tenga jugadores que saben jugar. Pero ya se veía que se jugaba más. Ya se veía que aquí se empezaba a jugar más. El pivot, conexión con el pivot que se gira, la ala que corta. Cosa muy simple, esa es contra Chequia, que jugamos en enero, un torneo en China, un cuadrangular. Y ahí se ve el verdadero salto del equipo. A intentar de jugar, ver que no corren más largo, que intentan de fijar al oponente, que ya se vean cosas. Ahora estamos los azul. Estamos los azul, aquí es contra China, me parece. ¿Veis, por ejemplo, el pívot número 11, que le coge la espalda, hace una finta.
balón al pivot. Siempre yo lo he dicho que hasta que no conseguimos una situación de proximidad de coger ventaja, yo quiero 3 jugadores en elaboración y no 2, porque aquí nos dieron un penalti por balón al pivot. Después mostramos por situaciones de juego, qué hacemos con el portero. De proximidad, fijar. Aquí ya ellos en esta fase estaban disfrutando de otra manera de ver el fútbol sala. Eso ya se parecía más a lo que ellos ven en las ligas grandes, por decirlo de alguna manera. ¿Se ve algo diferente o no? Y esto, 2 años, pero nosotros hacemos, no tengo ahora el número de entrenamiento, el problema es que nosotros tenemos 3 días de entrenamiento o 4 y partido, y siempre cuando jugamos, no tenemos en un año, podemos tener un campus, que es decir, 5 días de entrenamiento sin jugar una competición. Y esto te conlleva que tienes muy poco tiempo, porque si tú tienes que preparar un partido, que es un partido de cualificación al Mundial, los jugadores te llegan después de 1 mes o 2 meses, por eso tienes que hacer algo para revisar los movimientos, tienes que hacer los balón parado, tienes que revisar el portero jugador, tienes que hacer algo para mejorarlo y algo específico para eso, atacar esa defensa o esta salida de presión para ese oponente. Y eso te conlleva que el tiempo es muy poco, por eso se hacían muchísimas también sesiones de vídeo para que entendieran los tiempos, porque por ejemplo, el tema de la finta, otras cosas que aprendió de Velasco es trabajar el timing de la finta, porque si el timing no es el justo, yo claro voy a engañar a mi oponente, pero si el timing no es justo engaño a mi compañero también, y él me hace un pase donde yo no quería. Por eso el tema del timing de la finta es muy importante, de sincronizar por lo menos 2 jugadores, pasador y receptor, porque se entiendan en esos tiempos de juego, finten y reciben al tiempo justo. Y eso están ejercicios donde se puede mejorar un poco estas cosas. Y segundo set se jugaba, son jugadores de correr, por eso juego más vertical, más rápido. Toda vez que el portero cogía el balón, tenían que correr para atacar la espalda. Es un juego distinto, muy vertical. ¿Veis? Aquí contra Chaguiña y Villa, jugador que recibe ya encara, ya juega vertical, ya intenta de ir a portería. Pivot, ya. Y el pivot, ya. Aquí jugamos con un pivot distinto, que es un pivot muy pequeñito, que pero se mueve muchísimo y te vuelve loco. Y muchas veces se mueve, va a tirar el cierre fuera de su zona. Y sí, un poco Esteban, ¿vale? Es un chico, para mí, por ejemplo, de cómo se mueve es un Adolfo. Es un tío que crea esa confusión también en el juego y alguna vez te vuelve... y va mejorando mucho, desde el principio no nos da nada y ahora últimamente es muy mejorado. Mira otra vez, salida de presión, él coge el balón y ya va. Aquí un pase, como ves, si nos salimos rudimento de 4 y ganar la espalda. Como veis, son jugadores muy vertical. No se puede elaborar con ese quinteto. No se puede elaborar. Ellos intentan inmediatamente la verticalización. Hacen errores, sí,
pero también su forma, no le puedo pedir lo otro, por eso intentamos de potenciar estas cosas con ellos. Que ves que son mejorados también eso, pero no ves más. El tercer set depende del partido, de lo que tenemos, de las lesiones, del oponente. Vamos a juntar un tercer set. ¿Por qué juego con 3 quintetos? Porque yo aquí me enfrento contra Portugal, tenían el grupo y sabéis cómo son, con Georgia, que tenía 9-10 brasileños de nivel, no es que tenía brasileño malo, tenía brasileños que son campeón de Europa con España, con Armenia, que tenía el portero de Palma, Luan, Paradinsky, Carvalho, ese es muy bueno, ese jugador es muy bueno, tenga 3 o 4 rusos naturalizados, tenían el número 7, que es el único de Armenia, buenísimo ese jugador, en 1 contra 1, un zurdo, un ala buenísimo. Y claro, yo tengo gente que se entrena 3 veces a la semana, que son o profesores en la escuela o trabajan en una empresa. Claro, que va a jugar a ese ritmo, a nivel físico no pueden aguantar mucho. ¿Y qué pasa? Que tenemos que hacer la rotación muy corta, y siendo la rotación muy corta no te da tiempo con 2 sets solo, con 2 quintetos, de recuperar. Por eso tenemos que jugar por lo menos la primera parte y un poco de la segunda con 3. Y esto, por ejemplo, jugando con 3 y teniendo los sets fijos, no me daba variante. Por ejemplo, eso, como he dicho, depende del 3 del partido. Aquí vemos también siempre contra Georgia, que era como el juego de tener un pivot, ese chico también mejoró mucho en jugar a la espalda, un pivot que jugaba a la espalda. Aquí vemos cuál es la zona muy débil. Ahora nosotros tenemos problema. Llegamos ahora aquí, ahora llegamos a los 10 metros. Desde aquí tenemos problemas. La mayoría de los goles desde aquí es como antes. Conseguimos una banda, un córner, una falta y ahí metemos goles. Mas si tenemos que meter gol en los 10 metros cuando la defensa se cierra, es muy difícil porque no tenemos jugadores desequilibrantes. Y esto esperamos en la próxima generación, porque en esta no lo tenemos, y esto es técnica individual, y eso es muy difícil con jugadores de 25, 26 de poner eso. Intentamos de mejorarlo, sí, pero cuánto 1 contra 1, si yo me muestro las estadísticas, que yo hago todas las estadísticas de los duelos. Cierre pivot, tan en ataque como en defensa, cuántos duelos ganamos y perdimos, y ala con ala, cuando está en situaciones de 1 contra 1. Todos los partidos donde estuvo una gran diferencia de ala con ala, que perdimos lo 1 contra 1 en la banda, siempre hemos perdido el partido. Siempre, siempre. Por ejemplo, contra Irán, que tenían el jugador de Palma, ¿cómo se llama? Moslem, y tengan otro jugador de 1 contra 1, ellos intentaron 21 veces el 1 contra 1 y 19 veces ganaron. Esto ya me dices que 19 veces nosotros tenemos que defender una inferioridad y no siempre te sale bien. Veo un poco de lo que tengo, porque te digo, no es que tengo muchísimos jugadores. Y de lo que tengo en este camp voy a montar un tercer set. Los primeros 2 en los últimos 6 meses fueron fijos porque encontramos una amalgama buena. El tercero lo cambiamos un poco. Pero esto último que jugamos en la competición contra Holanda jugó bien el tercer set. Nos dio cosas buenas. Quizá en el transcurso del partido se utiliza primero, segundo y tercer set siempre en la primera parte, un poco para conservar el físico y tener mucha fuerza para presionar en esa primera fase del partido, que es el primer periodo. Y el tercer set depende un poco de los jugadores de los que se dispone, porque no todos los campos pueden venir todos, siempre hay lesiones, siempre hay ajustes que hacer, hay jugadores que están fuera de forma.
sanciones y todo. Pero, por ejemplo, depende del partido, alguna vez vamos con 2, por ejemplo, la segunda parte vamos con 2. Por ejemplo, si el partido requiere algo, vamos con 2. Porque, claro, el tercer set es muy difícil, yo creo, para cualquier equipo tener 12 jugadores buenos. Aquí lo vemos, que no es un set que, te digo, tiene alguno, por ejemplo, el número 2 este año jugó en playas, tenía problemas de adaptación, creo más culturales que otro. Aquí, por ejemplo, el primer partido que jugamos en Holanda, lo jugaron muy bien, metieron goles. Por ejemplo, un concepto de juego que es lo de crear el pico, que yo, en tema de la orientación corporal, yo le he dicho a los jugadores, ¿qué pasa si yo ataco en esta dirección y por el juego me traje a hacer en esta dirección? Yo ahora no puedo atacar, el objetivo no es atacar, es que yo tengo que volver a hacer así y ahora puedo atacar de nuevo. ¿Cómo se puede hacer así? Con bloqueo, volviendo rápido a la línea del balón, volviendo detrás del balón, la tienes que correr rápido o creando el pico. Creando el pico, eso uno, y ve, como vemos, ese jugador, y hacemos un ejercicio es fácil para verle el pico. Cuando están 2-2, la que pasa, tiene que pasar y no puedo correr por delante. Yo tengo que mirar un poco el cuello, ver dónde está la otra ala y si la otra ala está detrás de la línea del balón, puedo ir a hacer un bloqueo, una paralela, lo que es. Si no estás, tengo que bajar detrás de la línea del balón y crear el pico. Y ya le doy modo de sobrevivencia al jugador que recibe. Porque claro, aquí ¿cómo lo defiende Holanda? Lo defiende mal, que ese jugador está arriba. No sé si se ve. Vamos a ver si me se ve junto a eso. Ese jugador está arriba del balón, claro, me abran el pase al pivot. Si quiere cerrarme el pase al pivot, yo tengo el pico y puedo empezar de nuevo mi rotación. Claro, aquí lo defienden mal, ponemos un balón al pivot, el pivot la trabaja bien, ellos lo defienden mal y aquí le metemos gol. Y eso vino de un tercer set, aquí ves, algunas cosas son más directas, más elaboradas. Y después me muestro, porque aquí todo sale bien, me muestro lo que sale mal, porque no toda la cosa sale bien. Ves el pivot aquí cómo coge su tiempo, cómo se pasa también de jugar de 3 a jugar de 4. Proximidades siempre, control un poco más orientado. Aquí no tenía juego, a él le gustaba mucho tirar ese balón, pero vemos que el pivot también la recupera. Pero todavía quedamos bastante equilibrados. Aquí como ataca bien la diagonal. Se le llevan más cosas. ¿Cuáles son los problemas? Porque demuestra un poco los problemas. ¿Qué pasa? Que esto era el tercer set del principio de partido contra Holanda. Después de 30 segundos, este jugador, que era también el mejor chutador de doble penalti, y fallamos 3 doble penalti y vemos el mundial en la tele en vez de jugarlo, ese jugador me se lesiona. ¿Qué hacemos? Me se lesiona el zurdo, decidimos de seguir con 3 sets, con 3 quintetos, cambiando los 2 zurdos. Es decir, que los zurdos del primer quinteto, alguna vez era el primer quinteto, alguna del segundo, alguna del tercero. ¿Qué pasa? Que ellos siempre intentaban de jugarle a Holanda porque el jugador Holanda perdía mucho la distancia de seguridad y por eso se podía jugar el balón a la espalda. El segundo set será ponido de acuerdo de jugar eso. ¿Qué pasa? Cambio de zurdo, pasa esta situación, el zurdo del primer set está acostumbrado a jugar, para el balón para jugar una pared, el 18 se escapa porque pensaba, con mi set yo estoy acostumbrado a atacar la espalda, perdemos un balón aquí y no meten gol. Estas son las cosas, puede tener una ventaja o una desventaja. En estos casos, no jodido, no siempre las cosas salgan como tienen que salir. Pero yo creo que como entrenador, claro, en la élite siempre se tienes que ganar, pero siempre se tienes que ver de dónde se empezó. Y yo antes le quería mostrar, ese es un poco
un ejemplo de microciclo. Él me ha preguntado cuánto lo trabajaba. Este es el ejemplo de un microciclo que usualmente cuando se juegan 2 partidos en la fecha FIFA es así. Primer día que nos juntamos, que aquí no hacemos nada, sino un meeting y recogemos la equipación, se empieza a entrenar aquí. Esto es como lo hacemos, trabajamos doble 5 días antes del partido, doble 4 días antes del partido. Aquí viajamos a Holanda y hacemos una sesión de gimnasio con los jugadores por la mañana. Aquí trabajamos 2 sesiones cortas 2 días antes del partido y unas sesiones 1 día antes del partido. Aquí jugamos, usualmente el partido internacional o aquí el viernes o el sábado, siempre está en 2 fechas, y el segundo partido usualmente es el miércoles. Aquí jugamos el primer partido, el día, veis que lo llamamos M10, Match Day +1, es el día +1, usualmente lo ponemos de descanso. No entrenamos, o es viaje si jugamos fuera, no entrenamos. Y aquí tenemos 2 entrenamientos, cancelamos las sesiones de mañana porque los jugadores estaban cansados y hacemos un entrenamiento y otro, y aquí jugamos el segundo partido contra Holanda. En todo esto, siempre los microciclos son así, se tenía que poner el mejoramiento individual de los jugadores. Esto era un poco de cómo habíamos trabajado. Eso es un poco el primer punto de cómo cambiamos la cultura de balón largo y segundo balón. Estos son un poco los puntos que tenemos que mejorar, llegar a la zona de finalización elaborando, mejorando individualmente, introduciendo principios de juego simple para mejorar la toma de decisión. Por ejemplo, yo hice un error al principio, que digo, yo me vengo de Asia, vuelvo a Europa donde los partidos son más difíciles, tengo que hacer jugada más compleja. Y no, teniendo muy poco tiempo tienes que simplificar al máximo la vida a los jugadores, le tienes que dar concepto muy simple, muy claro, porque si hace jugada difícil no tiene tiempo para prepararla. Ganar el miedo, ser protagonista, jugar y mostrándole que esa es una necesidad, jugar, porque yo, después del partido primer partido de calificatorio contra Rumanía, perdimos 2-1 en casa. No mereciendo, pero no jugamos tan bien. Jugamos mejor de ello, pero perdimos. Vamos a jugar contra Dinamarca. Se empezaba a tener jugadores fuera de España y yo le hice un challenge muy duro a los jugadores. Porque lo veía que me miraban, cuando le decía de jugar, me miraban un poco así. Yo le digo, vale, ¿quién son que los que juegan fuera? Dice, yo juego fuera, vale. Tú estás jugando fuera. ¿Qué te pide el entrenador fuera? ¿Te pide solo de defender o también de atacar? ¿Qué necesitas para jugar fuera? Necesito atacar también. Y por eso lo mismo es aquí. Aquí es igual, que cuando tenemos el balón, tenemos nuestra jugada, organizamos la abertura, organizamos la segunda rotación, desde la tercera rotación, son conceptos de juego. Tenéis que elegir balón presionado o no presionado, cómo está la defensa, si me sigue o si cambia, cómo estamos metidos, dónde está el pívot, si está sobre la pierna fuerte o no, y todo esto, y ahí tenéis que tomar decisiones. Yo aquí es analizar otro punto. Si queráis, si tenéis, os muestro algunos ejercicios de lo que hicimos para mejorar los jugadores individualmente. Si queráis, son ejercicios simples para que tenéis una idea. Por ejemplo, esto es un ejercicio que se hacía para el control orientado. Prácticamente está un pasador, un atacante y un defensor. El pasador pasa el balón al atacante, al ala, imaginamos un cierre, un ala, y en ese pase el defensor tiene que presionar. Y el ala tiene que llegar o aquí a segunda del movimiento del defensor. Tienes que hacer un control orientado con finta e irse por uno de los lados. Muy simple,
en el calentamiento, pero para entenderle que de entrar pisando. Como vemos aquí hacemos varios grupos y aquí los jugadores con defensa más o menos activa, al principio le ponemos un balón detrás de la mano para darle cosas muy simples, vemos que el jugador recibe y cosas muy simple así. Y esto se metía, es que ejercicios que se hacen, creo que aquí en España lo hacéis con los niños, es igual, tú tienes que ver lo que el equipo necesita, pero de esta forma, con ejercicios así, uno, que empezaban a ver, no me acuerdo si estaban variante, no creo. Os muestro un otro ejercicio, si tenéis preguntas, queráis. Esto es ejercicio, orientación corporal, mejorar la orientación corporal. Por ejemplo, ¿cómo miraste? Primer pase y la ala recibía mirando a su portería. Yo hice un 3 contra 3 con los conos y los jugadores tenían que pasar detrás del cono para recibir de forma orientada. Cuando recibían el portero tenían que, toda vez que el balón era fuera, lo que tenían posesión tenían que pasar por el cono y por eso le obligaba no a recibir mirando el portero, más a recibir así, frente al ataque. Y esto muy simple para darle obligación de ver. Pues claro, tenía que irse, se formaba la línea de 3, los defensores no podían irse detrás de los conos antes que el portero metía y de ahí jugar. Balón fuera, ahora veréis que un balón se va fuera, o si recupera la defensa esta contra. Fuera. Todo a correr, pasar detrás de la línea, muy rápido, formar la línea de 3 y de ahí empezar a jugar. De pensar una cosa. Las sesiones en las que se puede trabajar esto son reducidas, porque no puedes estar todo el rato con estas cosas que se supone que son de infantil, cadete. Pero ya no solo eso, ya es que cuando se van de la selección, probablemente de los 20 convocados, igual 4 o 5 van fuera, a equipos de cierto nivel, y el resto vuelven a sus equipos de la liga finlandesa. La labor de Sergio no acaba aquí mejorando al jugador, es que se tiene que recorrer Finlandia y trabajar los entrenadores finlandeses para que esto lo asimilen ellos como base y como siembra para luego recoger un fruto dentro de años que Sergio no va a recoger. Él podría haber elegido dos cosas, una vida cómoda, donde trabaja solo en los camps, o lo que ha elegido, sembrar y no solamente enseñar a los jugadores cosas que se supone que deben ya saber, sino extender toda esa siembra al resto de Finlandia. ¿Me estoy explicando? Un concepto importante para atacar, para mí fundamental, es balón presionado o no presionado. Nosotros, ¿qué hacemos? Se jugaba plano, es decir, que cuando el jugador se movía sin balón, nunca cogía la espalda del oponente. Y para mí un concepto fundamental es si yo obligo al defensor a perder uno de los parámetros, o el balón o mí, ya le creo un problema, porque el defensor detrás tienes que ajustar porque no sabe si él me ha perdido o no. Por eso este movimiento tienes que estar movimiento rápido y empezar cerca. Yo le decía que todas las veces que el balón no está presionado, tenemos que intentar de jugar por delante y lo que se mueven sin balón, tienes que intentar de coger una ventaja sobre el oponente directo. Por eso le dice, muchas veces la ventaja viene por detrás, no es que viene por delante. Por eso tú tienes que pensar que cuando el balón va de una zona presionada a una zona no presionada, tenemos que intentar de coger una ventaja. Y eso ellos al principio no lo entendían, pero no lo hacían. Por ejemplo, yo aquí hice un ejercicio con comodines. Toda la vez que el comodín recibía no presionado porque podía recibir solo
detrás de la línea del balón, recibía no presionado, recibía orientado para jugar por delante, porque la orientación era buena, entraba por poder atacar, lo otro se tenían que mover intentando de coger una situación de ventaja. Y esto, con estos conceptos, vemos ahora el ejercicio, 4 contra 4 con 2 comodines, y lo mismo el otro. Y aquí se hacían los ejercicios. Aquí, por ejemplo, se empezaba de una salida de presión. Cuando se jugaba con el jugador fuera, eso mira, al principio no cortaba, lo que pasaba se marchaba fuera y el otro entraba. Y entraba con tiempo, espacio para jugar. Entraba con tiempo, espacio y todo el mundo tenía que correr, porque se creaba una situación de ventaja posicional y de desajuste de la defensa. Y eso era lo que, mira, este es un pasaje inútil, porque no te da ventaja. Eso te da ventaja, está en la línea, ya entra con tiempo, espacio para jugar y ya se crea una situación para correr, que tenemos que correr fuerte. Por eso ellos tenían que estar en la línea para recibir eso, por ejemplo, veis, este jugador aquí está demasiado atrás. Cuando entra está demasiado atrás, no crea problema en la defensa, entra así con ventaja, pero muy detrás de la línea del balón. ¿Y eso qué te conlleva? Te conlleva para mí dos problemas. Uno, que pierde ventaja. Dos, que se crea muy espacio entre la línea de elaboración y la línea donde está el otro jugador, y ese espacio usualmente si pierdes el balón está una contra, te crean problemas. Y para mí la línea tiene que estar muy cerrada porque puede apretar otra vez el balón y puede crear problemas. ¿Cómo estamos con el horario? Porque yo si no me voy mucho tiempo. ¿Está bien? ¿Ves? Aquí vemos otro pase inútil. Yo no podía otras cosas, con muy poco tiempo tiene que medir el tiempo del feedback. No es como un club que tiene mucha repetición. Por eso yo muchas veces, si el feedback que era necesario paraba, si no lo dejaba, ¿para qué practicaban más? ¿Cuánto tiempo, Jaime? ¿Cuánto tiempo? 10. Ahora te muestro otra cosa, que ya había preparado varias cosas. Me muestro otra. Estos son un poco de los ejercicios. Yo si queráis, me lo dejo a los entrenadores si me le pidéis esos ejercicios que o le dejo a Jaime, que lo comparte con los entrenadores que están aquí. Quería hablarme de la última cosa, que es el portero jugador, porque aquí me he mostrado varias cosas. Una, la otra es que intentar de jugar con el portero. Sergio, la defensa es importante, El cambio defensivo, ve lo pongo aquí. Nosotros desde el principio mantenimos la misma defensa zonal que tenían antes, porque uno de los principios del modelo de creación del jugador de Finlandia es defender de fútbol, porque lo de fútbol sala no estaba un modelo, no sé cómo se dice en España, en inglés the pathway of player creation, es el modelo de creación del jugador. Está de fútbol, yo creo toda la selección de fútbol, todos los países, toda la federación de fútbol tengan como cuáles son los patrones para crear sus jugadores. España también me cree sorprendido porque no tiene su modelo por crear un jugador de fútbol sala, cuáles patrones tienes a cada edad, cuáles son los principios que se tienen que entrenar, qué jugadores, qué estilo de jugadores se tienes que crear, y me quedé sorprendido que Venancio no hizo nada en ese sentido. Por ejemplo, Portugal tienes una cosa muy distinta, hizo muy bien todas las tapas, cuáles son los patrones que se da a los clubes, a los entrenadores. Y me quedé, yo lo hizo para Finlandia, o hizo eso, pero lo de fútbol dice que los jugadores finlandeses en defensa tienen que defender, y eso vale por todas las edades, y para mí yo no creo en eso, de forma agresiva y colectiva. Yo no me imagino un sub-9 que defiende de forma colectiva. Antes tienes que emparar a defender de forma individual.
Y después, claro, se pasa la cobertura, la ayudas y toda esa historia. Claro, nosotros, ¿qué pasó? Pasó que mantenemos el mismo sistema defensivo y después nos dimos de cuenta que desgastando tan energía en la presión no se podía jugar en ataque, por eso tenemos que bajar un poco la intensidad de la presión, porque la presión que tenían antes era un nivel de correr casi loco. Y después el cambio defensivo nos creaba más problema, más duda, sobre todo contra equipos buenos como Portugal, que ventajas. Contra Portugal nos hicieron situaciones de ataque del cambio defensivo y situaciones de pared, nos mataron. Por eso yo volví a trabajar, y reducimos los cambios, defensa más individual, un poquito menos presión, pero más progresiva. No se puede, porque para ello presionar era ir a tocar al oponente y desequilibrarlo con la tan fuerza física que tenía. Sí, puede llegar eso, pero no puede llegar en un pase. Necesitas poner la presión a poco. Y esa la cambiamos. La cambiamos, ahora no les voy a mostrar imagen de eso, porque no es el principal de trabajo, pero me quiero mostrar una cosa, que el portero jugador. El portero jugador en Finlandia lo hacían fatal, por el tema que tenían miedo a jugar cerca del oponente. Tenían miedo, y eso no se puede hacer. Es como si el torero va a torear a 10 metros del toro. El toro no va por él, tienes que ir cerca y pelear y jugar un poco con el miedo que le crea. Y después ver y explotar pequeña ventaja. Me pongo el último vídeo y después cualquier cosa que tenéis las hablamos. Esto es el portero jugador como lo hicimos la primera vez contra Portugal. Mira a qué distancia están los jugadores de los de Portugal y miráis cuántos metros hace João Matos. Se huele el miedo. Lo oléis vosotros también, ¿no? Miráis cómo ni se mueve, y Portugal lo defiende muy bien el portero jugador. Tiro de media pista, que el portero ni se calienta. Que jugamos a qué distancia, y eso no lo entendía, que le dijo que se tienes que jugar con miedo del defensor, que le tienes que amenazar, Y me emparé la palabra en finlandés para decirle que tienes que amenazar. Si falla es mi culpa, si pierdes el balón es mi culpa, pero tienes que amenazar. Porque si no así, podemos jugar todo el día, gol lo meten ellos, es más fácil que lo meten ellos que lo metemos nosotros. Mira. Sí, chute bueno, pero es de 18 metros, de 15 metros, no mete gol así, o le mete uno por desgracia. Esto intenta un poquito, el otro que se venía para pararle ahí no la entendió. Y esperáis otras cosas. Yo empecé con un modelo de portero jugador que era la pirámide, y ellos jugaban muy lejos del oponente. Claro, ¿qué tenía que hacer? Lo que me pasó también a China. Tenías que quitarle de la cabeza que no era el modelo de portero jugador que iba mal, era que ellos tenían miedo a jugar. Por eso cambiamos a 2-3. Hacemos otro portero. Me emparé la palabra que es uja, amenazar. Miráis cómo ahora, aquí es un entrenamiento, cómo jugamos más cerca del oponente. Cómo, claro, con algunos errores, pero ya se ve un poco jugar más. Ya se ve un poco más, es una cosa todavía que yo creo que nos dará más posibilidades. Y después, si queréis, me muestro un poco cuáles eran los movimientos. El principio era crear problemas al oponente con la proximidad, crearle dudas en mucho movimiento para desequilibrar la defensa. Por ejemplo, aquí antes habéis mirado que este jugador no había entendido la ventaja posicional. Si volvemos un segundo atrás en el vídeo de antes, este jugador, que es lo mismo, miráis dónde se queda, no explota
de meterse aquí y de tener ya un 2 contra 1. No veía estos pequeños ventajas que después de una ventaja, llegamos a chutar. Claro, mostrándole el vídeo, a poco va a entender eso. Y claro, los chicos no son tontos, necesitan un tiempo como todos. Ahora mira, misma situación, ya Corpela no va a mirar el primer pase, al segundo ya él coge la ventaja y la revienta. Que pasa lo mismo situaciones contra Georgia, que ya cogemos ese miedo, fue el partido contra Georgia, que perdimos el miedo a ir a jugar cerca. El partido, mira, aquí un error, pero del error lo metemos a nuestras ventajas, que situación de antes, defensa mal posicionada, él coge el tiempo, la ventaja y mete gol. ¿Qué situaciones tenemos de portero o jugador? ¿Cómo eran los movimientos? Él tenían 3 tipos de rotaciones. O se giraba los 3 diestros, o se giraba en los 3 adelantados, es decir, los 2 largos y el pivot, o se movían los 2 zurdos. Tenía 3 situaciones de movimiento. Y desde 3 movimientos se veía cuál era la defensa. Por ejemplo, aquí vemos que los tres derechos se están moviendo y desde un momento, ¿ves? Ahora son los 2 zurdos, uno que entra, el otro que se abre. Cambiamos de posición, volvemos, otra vez los jugadores que se giran. Vamos a empezar otra vez porque aquí el pase fue malo. Entrado otra vez, atacar de la paralela. Que aquí se vean los movimientos. Aquí vemos con las rotaciones de los 3 derechos. ¿Ves? Aquí Corpela, entra, gira, el otro gira. Aquí habíamos mirado que ese jugador de Portugal se quedaba muy lejos y la paralela entra muy fácil. Aquí Corpela no la aleje, es muy en retraso, por ejemplo, para ir a la paralela. Y el pase fue un poco largo. Aquí es un vídeo que había preparado los jugadores, me lo muestro para ver que en algunos momentos que se hacía, que se ponían los jugadores a pierna natural. Para mí eso es una cosa que me da ventaja, jugar a pierna natural. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en un punto ese jugador que los 2 son a pierna natural, los 2 postes, aquí se crea un bloqueo del ala después de un giro y se crea una situación de 2 contra 1, que puede ser chute o que puede ser lo que es. Aquí vemos una situación con jugador que se juega a pierna natural, con bloqueo, aquí la vemos en entrenamiento y después la vamos a ver en el partido. Aquí ahora se giraban los 3 por delante y caían lo de ala a pierna natural. Por eso se hacía un bloqueo o sobre esta línea, segundo lo que se quería, o sobre la segunda línea. Esto lo vamos a ver con Georgia. En el movimiento vemos que ahora Lintula se vino, que es con la camiseta de portero jugador, a pierna natural en banda, porque vimos que ellos no la controlaban bien. Él tenía buen sitio, buen chute, bloque aquí a chute exterior. Aquí vemos otra vez que esto le creó problemas a ellos. Con la proximidad, veis que todavía, y después de aquí le metemos gol. Aquí vemos bloqueo sobre la segunda línea, dejamos salir el jugador, si salía se iba a jugar la pared y le metemos goles. Se jugaba alguna vez esa transformación Benfica, que el ala, si era pierna natural, si se salía del bloqueo se volvía a transformar en pirámide. Aquí ves que lo hacen lento en entrenamiento, que ves, ahora vamos a transformarlo en pirámide, ves que este jugador es lento a atacar el espacio. Pero ves, ya aquí la defensa se queda 2-2, y aquí vamos, ya le ponemos chute y entrada de segunda. Pero le costaba mucho. Si estaba un salto de línea, se ponía rotación de los 2 zurdos. Y desde aquí se jugaba intentar de atraer el jugador fuera
y después jugar a la primera en el giro. Y fue un poco eso, por ejemplo, que vino contra Holanda, que empatamos el último ataque a un segundo del final, se perdía, para ver que los jugadores tenieron confianza al final. Al inicio estaban un poco perdidos, el miedo, el partido, iremos aquí, no hacemos el movimiento como era al 100% de la pizarra, pero los tres, él fue a buscar la proximidad y se metió gol. Y al final, cuando empezaron los chicos a tener menos miedo a ir cerca, esta fue la clave, se empezó a ver también más movimiento, más movimentación. Es que los chicos no son tontos, pero todo conlleva un tiempo. Si tenéis preguntas, lo que queráis. Yo veo que al principio la afición así, los estados de la había afición. Pero al final los partidos, la gente se engancha. Es cierto que daba un poquito más de caché a la selección, engancha más la hora con. No lo sé, yo te digo la verdad, los finlandeses son nacionalistas, por su selección, por ejemplo, siempre van, pero por ejemplo yo me fui personalmente a hablar con los jefes de los ultras de fútbol, que tenga estos grupos organizados, y yo me fui a poner mi cara diciéndole, mira, nosotros hacemos parte de la familia de fútbol, pero tenemos al partido gente, que no hacen más, no se siente. Y ellos me dijeron, vale, intentamos de venir, y al final estaba también el pabellón que hizo por segunda vez consecutiva de cuando soy entrenador, el Sold Out, que vendieron todos los billetes, que estaban también en el sitio organizado, que estaban los niños que nunca era pasado antes a pedir autógrafo, firma a los jugadores, y esto creo que para los jugadores es un paso de confianza muy, muy importante. Piensa que en ese partido último contra Holanda, si ganábamos, pasábamos, íbamos al Mundial. Perdimos en penaltis. Pero sí que es verdad que el partido fue muy, muy, muy atractivo para el espectador. Perdimos 0-2, remontamos 3-2, nos empataron en 6 segundos, prórroga, empezamos perdiendo, final, perdimos. Pero eso a la gente se le quedó en la retina porque disfrutó muchísimo, eso no lo había visto. Partido Y la gente ya empieza, la gente creo que ha empezado a diferenciar lo que era otro modelo de juego que era fútbol 11 con esta provincia como los Andes. Ellos ya ven otra cosa, nosotros más o menos lo podemos entender, pero ellos no lo entienden así de nada. Dos partidos diferenciados de los Andes, no tiene que ver, pero a la gente quizá le gusta más, y ellos vieron otra cosa, y vieron que los jugadores creían en eso, que evidentemente el éxito deportivo no se ha conseguido porque no hemos ido al Mundial, que era lo que queríamos. yo creía, la federación de verdad, yo no. Él ha conseguido otro tipo de éxito que también es importante. Está, es lo que he dicho antes, está sembrando una cultura de verdadero fútbol sala. Se puede ayudar a crecer, ¿no? Fútbol sala ahí, lo que es de Finlandia. Sí, de hecho también la federación está apostando. Evidentemente cuando a Sergio le permiten ir club por club, visitar, traer entrenadores españoles que un poco le hagan ver a los entrenadores finlandeses que el fútbol sala es otra cosa, y hacer ese tipo de trabajo porque está apostando. A mí después de una semana de perder por el Mundial, me vinieron a proponer las renovaciones. Yo estaba jodido. Para mí, si al final de ese partido, que yo lloraba como un niño, tú me pones un cuchillo, no me sale sangre. Para mí era lo que... Yo no creo que Federación creía de verdad que se podía ir al Mundial. Y yo desde el primer día le he dicho, nuestro objetivo es ir al Mundial. Será un camino duro, estará un obstáculo, sí, no será, pero llegamos ahí. Llegamos ahí. Yo esto me lo puedo garantizar que llegamos ahí. Y llegamos donde se quería llegar, pero es la mala... Es el deporte, es el deporte. Se hablaba hoy en el restaurante. El último ataque en el tiempo regular donde nos metieron fue una situación así, que ellos atacaban, Holanda tenía un jugador muy bueno, me pongo, imagináis que Holanda es esta y esta es Finlandia, ellos tenían un jugador muy bueno en 1 contra 1,
Un jugador que venía de fútbol, que había jugado, creo, en Feyenoord, que juega un poco fútbol sala, juega en segunda división de fútbol también, y que es muy bueno en 1 contra 1. Muy bueno ese jugador. Y a nosotros no creó problema. Portero jugador lo hicieron también con esa cosa. ¿Qué pasó? Que aquí, en la defensa de ese chico, ellos se ponían 3 aquí, daban balón a ese chico, otro jugador estaba al medio y él se la iba a jugar. ¿Qué pasa? Que ellos atacaron, fue un rebote, y ese jugador que era eso, intentó de ir a coger un balón aquí. ¿Qué pasa? Que, claro, ellos empezaron y él, claro, un jugador se fue al medio. Ellos empezaron y aquí caía un balón que se veía que era perdido, que él no podía llegar. Ellos empezaron y el jugador no volvió aquí y se fue un claro mismatch en esa situación. Él empezó el 1 contra 1 de aquí y yo le gritaba, falta, falta, falta. Pedro estaba con la botella del agua para tirar el agua. Otro jugador mío me ha dicho, yo estaba en la pista para entrar como Tainan, para parar el juego, porque si se para el juego, nosotros vamos al Mundial, porque aquí voy a poner el jugador de antes, y el jugador de antes, ese chute que iba acá, fue desviado, entró, te pasan todas, ¿no? Si no es tu día, no es tu día. Pero la pensamos toda y al final, por una tontería, no vamos al Mundial. Fallamos 3 doble penalti. El mejor jugador de doble penalti que chuta los doble penalti se lesiona después de 30 segundos, un problema muscular. Ves que no es, al final no es el día. Pero como entrenador tengo que analizar mi trabajo al final. Tengo que analizar mi trabajo y ver si la pista que había creado es la misma que me ha dado una evolución o no. Y eso creo que la hemos conseguido. Creo que la hemos conseguido. Los sets de portero-jugador, ¿cómo los controláis? O sea, tenéis un set, el primer set, el segundo y el tercero. Claro, eso... De portero-jugador, especialistas, ¿tenéis sets concretos? ¿Mezcláis ahí? Sí, ahí sí. Hacemos un set y los jugadores quieren saber antes, a mí me piden, si está portero-jugador, ¿qué es el otro set que se va? Ellos lo quieren saber antes del partido. Si está portero-jugador, sabemos lo que lo defienden, lo que lo atacan, ¿qué es lo que se va? Lo quieren saber antes. No es que ellos, si tú en el partido no le comunicas eso en el partido, ya se va, coche, que no sabemos qué hacemos, lo quieren saber antes. Ellos quieren saber el plan de partido, si pasa esto, esto, si pasa esto, ¿Y esto. con esos sets nunca hacéis ataque-defensa, cambios, ataque-defensa, mezcláis? No Ahí lo puedes mantenéis los hacer. sets. La hemos intentado, Pero no, mantenéis siempre. son perdidos. De lo que son perdidos. Sí, a ver. No, pero yo creo que él ha dicho en ataque en igualdad. Eso es. En ataque en No, igualdad. también. No, por todo jugador. Sí, hay pero unos jugadores para atacar y otros para defender. No, pero. Para atacar hay un cuarteto y para defender hay otro. Sí, pero cuando tenéis el set, por ejemplo, defensivo, Sí. de portero-jugador, y conseguís la posesión, ¿qué Lo, hacéis? lo cambiamos, Cambiáis a un set de juego. pero ¿qué pasa? Esa es una cosa que me pasó también contra Holanda. ¿Qué pasó? En el segundo tiempo en Holanda nosotros se ganaba 1-0, nos empataron a 2 minutos del final. Segundo tiempo contra Holanda nosotros no jugamos. Los jugadores empezaron a ponerse 2-2, se tirar balón largo. Y yo le digo, chicos, tenemos que jugar. Para meter 1-0 la habíamos conseguido jugando. Es que estuvieron a mi entrenador, dile al entrenador que ahora cero riesgo. Al final empezamos a tirar balón largo, 2-2. Ellos empezaron a jugar la segunda parte de la segunda, los últimos 8 minutos, empezaron a jugar a su juego, nosotros cagados y al final no nos metieron el empate. De todas maneras, no difiere tanto con lo que vemos en la Liga Española. Sí, está claro. Pero estamos viendo la Liga Española de manera clara, que ya lees a lo que va a jugar un equipo dependiendo del cuarteto que ha puesto en pista. Y es que, a ver, yo entiendo que hay tendencias de opinión que te dicen, no, los mejores en pista, sí, los mejores en pista mientras juegas, porque la gente se cansa y el rival, si está más fresco que tú, corre más que tú. Es que a veces te ves obligado a sustituir cuartetos porque el físico da lo que da y no. Y si quieres tener un nivel alto de presión, estar fresco a la hora de pensar en ataque, pues tienes que jugar
poco parecido así. Quizá no tan drástico, pero... No, era sobre todo por las partes especiales, porque ahí sí que se os complica. Se os complica Claro, más bien las situaciones se nos especiales. complica que se nos mucho. jode el zurdo que lanza los dobles penaltis del segundo set. Miraste, que hicieron un error. Se nos ha ido el mundial a la mierda, así de fácil. Pero es que es más fácil convencerlos de que a los finlandeses ellos creen mucho en eso y intentar mezclar. Hay jugadores que no han jugado juntos en los entrenamientos contra el otro set. Se vuelven la improvisación para ellos, pues no es precisamente una virtud. Uno de los puntos yo que le digo a los jugadores, aquí en Finlandia está todo organizado, todo. Los trenes son siempre puntual. Tú sabes todo lo que pasa, no es tan sorpresa en tu día. El horario es eso, todo funciona. El país es organizado bien. Todo el sistema necesita hacer un papel, puedes hacer todo de tu casa, no necesita ir al común si tienes un... Todo funciona, el país funciona. Pero el juego no es así. El juego están variantes, tienes que elegirlo. Por eso yo le decía, tenemos que empezar con disciplina y acabar con creatividad. ¿Y eso cómo? Porque yo tengo un jugador que me dice, coach, mi problema es cuando me llega el balón, yo tengo que saber lo que hacer. Y yo le digo, yo te puedo decir lo que hacer, pero te voy a hacer fallar, porque no siempre puede pasar ahí o allá. Y él me dice, tú me tienes que dar dos soluciones. Sabemos quién es. Pero yo le digo, no te puedo dar eso, yo no te lo puedo dar. Tú tienes que ver, nosotros tenemos una abertura, una segunda rotación, después tú tienes que ver cómo es el juego, dónde está el defensor, cómo está metido, cómo es tu cuerpo y todo esto. Y ellos, por ejemplo, quieren la solución al principio. Le decía, esa no existe. Si un tío me da la solución, me engaña. No existe en el deporte. O yo no soy capaz de decirle que tiene que dar 20 pases y seguro hace eso. Y yo no soy capaz. Ya a mí darle dos rotaciones, por cómo veo yo el juego, ya para mí es muy limitante. Porque yo soy más de concepto, empezamos así, el movimiento es esa, la apertura, y después, claro, tenéis dualidades, principios, y ya de estos tenéis que ver. Yo soy así, pero con eso son peor de los japoneses. Son peor de los japoneses. Y mira, los japoneses son muy cuadriculados, cuadriculado.